Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético. Denominado como un royalty, pero de carácter híbrido, la idea del gobierno de combinar tributación sobre las ventas o ad valorem de entre el 1% y el 4% para productores medianos y grandes que vayan desde 50.000 hasta más de 200.000 toneladas métricas de cobre fino y un porcentaje sobre la renta minera con tasas de entre el 2% y el 32% de la rentabilidad operacional sobre el precio, ha generado la reacción de especialistas y diversos actores de la industria. Mientras que para gremios como la Sonami, el Consejo Minero y APRIMIN, este impuesto es regresivo y afecta la competitividad, argumentando que el margen operacional de las compañías no depende solo del precio del cobre, lo que afectaría más a las pequeñas y a las de costo más alto, disminuyendo la competitividad del sector. No obstante, son varios los actores de la propia industria que creen posible la actualización de los gravámenes a la minería. Vamos a estar profundizando sobre la iniciativa, sobre el contexto en que se enmarca con el académico del Departamento de Minería de la Universidad Católica, profesor Gustavo Lagos. Otro tema que vamos a estar revisando en este programa. Conoceremos a los ganadores del concurso Más Litio, Menos Huella 2022, organizado por SQM, y hablaremos de ciberseguridad en la minería, uno de los ejes estratégicos para la minería 4.0. Como cada semana, revisamos las principales industrias, las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Uno de los tres proyectos que considera la reforma tributaria es el referido al royalty minero, que busca recaudar en promedio de aquí a 2025 cerca de 0,5% del Producto Interno Bruto. Mientras que para los principales gremios mineros la medida es regresiva, parece haber consenso en la necesidad de que la gran minería tribute más. Vamos a conversar al respecto, también de otros temas. Nos acompaña el doctor y magíster en minería, profesor titular de la Escuela de Minas de la Universidad Católica, Gustavo Lagos. Gustavo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Nicolás, mucho gusto. A ver, nos ha tocado conversar bastante sobre los antecedentes, creo que son relevantes, porque recordemos que ingresa este proyecto por parte del Ejecutivo, se enmarca la reforma tributaria anunciada por el presidente Gabriel Boric, pero ya hay un proyecto que está en el Congreso, que ha sido tramitado, que ha sufrido cambios, que ha generado discusión en la minería, en las comunidades, en las distintas organizaciones. ¿Y cómo se ve, a grosso modo, podríamos decir, este cambio, digamos, en la trayectoria de lo que ha sido esta discusión a su juicio? Bueno, esto comenzó hace varios años con un proyecto muy puntual, ¿no es cierto? Y después el año pasado, digamos, fue tomado por la Cámara nuevamente ese mismo proyecto que había estado en reposo. Así es. Y finalmente se votó el día 3 de mayo, me parece que fue, del año pasado, ¿no es cierto? Un proyecto en la Cámara de Diputados, se aprobó el proyecto, que fue considerado tremendamente excesivo, ¿ya? Porque llegaba a cobrar más del 80% de las utilidades, ¿no es cierto?, antes de impuestos. Claro. A las empresas en algunos casos era más del 100%. Y esto dependiendo también con un elemento adicional que era con los vaivenes del precio del cobre. Exacto. Que esto también va a ser incorporado de alguna manera en este nuevo proyecto, digamos, en esta indicación sustitutiva, si queremos. Exacto. Entonces, ese proyecto fue rechazado nacionalmente. Nosotros lo analizamos. Cuando digo nosotros, hay un grupo, un equipo dentro de la Universidad Católica que tenemos un modelo. Y para analizar ese proyecto nos unimos con otra gente, ¿no es cierto? Y hicimos una propuesta a la Comisión del Senado en agosto del año pasado. Desgraciadamente el Senado no tomó mucho en cuenta nuestra propuesta, pero ya nuestra propuesta pensaba que había un espacio para aumentar la tributación de la minería. Y no lo descartaba, pero la forma era distinta. La forma era muy distinta, el monto era muy distinto de lo que había aprobado la Cámara, ¿no es cierto? Porque lo fundamental es que cualquier reforma que se haga permita que siga existiendo inversión. Si no hay inversión, no hay minería futura. Claro. Entonces, obviamente esa era la premisa básica. Y la pregunta es cómo uno llega al punto de equilibrio, al punto límite en que si va un poco más allá empieza
a reducirse la inversión futura. Es muy difícil determinar ese punto. Pensando también en el largo plazo de todas Claro. las inversiones en minería. Exacto, porque uno puede cambiar la tributación y se va a enterar de los efectos de aquí a 5 años más, Claro. no antes. Entonces, obviamente uno tiene que saber muy bien lo que está haciendo. ¿Ya? Hicimos esta propuesta, la Comisión del Senado vio esta propuesta y analizó la propuesta, hizo una nueva propuesta el 8 de marzo de este año, de hecho, ¿ya? Justo antes del cambio de gobierno. ¿Ya? Y esa es la propuesta que tomó este gobierno e incrementó su recaudación. Porque lo que querían era recaudar un porcentaje del PIB que, por supuesto, la propuesta nuestra no lograba. No lograba llegar al porcentaje del PIB que pedía el presidente Boric. Al 0,5% del PIB. 0,5, sí. La propuesta del gobierno, según lo que dice el gobierno, porque ha sido muy poco específico lo que ha mostrado. ¿Ya? Hay que entrar al detalle del proyecto, por supuesto. Exacto. Y empezar a desmenuzarlo. Exacto, pero aparentemente es del orden de 0,6. Ahora, la pregunta a Gustavo, y yo recuerdo también conversaciones con distintos actores de la industria, cuando se daba la discusión del proyecto de royalty, el que usted comentaba al inicio, de alguna manera había dentro de las discrepancias y los problemas que podría generar para la inversión futura, y esto termina también desencadenando, por ejemplo, que no haya más proyectos, esa era la mirada más catastrofista, que eso termine afectando al empleo, a todos los puestos de trabajo que da la minería y la competitividad a nivel internacional, para qué decir. Y se mencionaba igualmente un consenso de que la minería tiene que tributar más y que de esos tributos, y también está incorporado en la idea y el proyecto que ingresó el gobierno, gran parte tiene que quedarse en las regiones donde se extrae y se procesa el mineral. Sí. ¿Usted está de acuerdo con ese punto? En eso hay acuerdo. Sí. O sea, nosotros estamos de acuerdo, trabajamos con Michel Jorrat, con Sesco, Sí. ¿ya? Además de personas de la Católica, y hicimos una publicación del año pasado con esos 3 conceptos, pero elegimos un punto, que ese punto era igualar la tributación chilena a la peruana. La comparamos, ¿Ya? la validamos, nuestra medición, y igualamos en nuestra propuesta lo que nosotros entendíamos que era la tributación peruana. Así que eso parecía razonable, porque Perú es nuestro principal competidor. ¿Ya? Y más allá de igualar con nuestro principal competidor, uno no sabe qué tributos tomar, digamos, ¿no es cierto? Que lo que ha hecho el gobierno ahora ha ido bastante más allá de ese punto, y por eso que tenemos que ver el detalle del proyecto para poder opinar realmente. Ahora, en general, se nota, ya, y insisto en el punto, y también se ha mencionado desde el Ministerio de Hacienda, desde el gobierno, desde el presidente, este proyecto de reforma o esta indicación para el proyecto de reforma tributaria parte de toda la discusión. Partimos con un proyecto A presentado por un parlamentario o un grupo de parlamentarios y luego también lo que fue la discusión desde el gobierno anterior con el Ministerio de Minería en ese minuto, actualmente con el Ministerio de Minería liderado por Marcela Hernando, que estuvo también en la discusión en su minuto del proyecto. O sea, aquí hay un trabajo que se ha hecho. En ese término es bien relevante, por lo menos lo que se ha indicado desde el gobierno, de hacer la diferencia entre las escalas y tamaños de minería, la gran, la mediana y la pequeña. ¿Se hace cargo este proyecto, por lo que se entiende, de esto también? Aquí uno podría decir los tramos, porque finalmente se graba con respecto al margen operacional en algún punto. Sí, eligieron un punto de quiebre, ¿no es cierto? Por supuesto, los pequeños están excluidos de la reforma. Sí. Los no tan pequeños, los medianos grandes, ¿no es cierto?, están en otro tramo, y aparte de eso están los muy grandes. ¿Ya? Y el proyecto fue focalizado a los muy grandes porque resulta que hay 3 muy grandes que aportan normalmente el 70-80% de la tributación. Y está apuntado hacia ellos. Claro. Entonces, obviamente ese es el objetivo. Ahora, la crítica de los grandes, y esto también se permea a los medianos grandes, digamos, y ha sido también parte de la discusión, es que ya se paga mucho impuesto. En términos de que, no me acuerdo bien la cifra, usted me corrige, pero entre el impuesto a ganancia de capital, los impuestos para cualquier empresa y otros, se llegaba a superar el 45% de tributo, digamos. Y esto le iría a sumar y sería en desmedro finalmente de lo que estamos conversando.
Bueno, hubo varias mediciones de cuánto estaba pagando la minería y era en torno a 40%. 40%, 42%, 41%, dependía de quién lo medía. Eso es lo que tributa actualmente, aparentemente, en los últimos años. Y la idea es elevarla un poco hasta igualar la de Perú, que en nuestra medición era 4 puntos más arriba que la chilena, en uno de los precios, ¿ya? Y nosotros tomamos el precio de largo plazo para igualar. Y nosotros pusimos encima de la mesa esta comparación con Perú, ¿ya? Que nos parece muy importante. Y después, bueno, ha evolucionado esto hasta llegar al punto que estamos ahora y que obviamente hay que discutirlo con números en la mano. Sí. Ahora, me pongo en ese punto y usted decía, haciendo la comparación en ese ejercicio con lo que es Perú, con un competidor directo a nivel regional, pero sabemos que la minería funciona a nivel competencia internacional, mundial. Desde la industria se ha mencionado que el elevar e incrementar este impuesto de la forma como se establecía en el proyecto y me imagino también en la línea del Ejecutivo, haría perder competitividad, porque finalmente el inversionista extranjero vería que es mucho más conveniente generar un proyecto en otra latitud que en Chile. Ahora, desde otro sector se dice, ojo, finalmente igual es atractivo la minería en Chile y eso no lo quitaría de alguna manera el tener que pagar más. ¿Cómo lo ve usted? Esto a grosso modo, general. Es que yo creo que hay que diferenciar. O sea, las 3 grandes minas chilenas, ¿no es cierto?, tal vez las 4, uno puede efectivamente cargarle un poco más la mano, ¿ya? Porque son minas que pueden responder, ¿ya? Ahora, ¿hasta dónde? Eso hay que discutirlo con ellos, incluido ellos. No están cerrados, ¿eh? Nosotros conversamos con todos. Sí. Conversamos individualmente con todos. No con todos juntos, digamos, sino que individualmente. Y no están cerrados a un aumento de tributación, porque entienden las necesidades sociales del país. Pero obviamente no están tampoco abiertos a cualquier cosa, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar entre ellos y los nuevos proyectos. Y los nuevos proyectos sí tienen dificultades, porque los nuevos proyectos, según varias publicaciones, digamos, tienen menor concentración de cobre en la roca que el resto del mundo. Esto desde el punto de vista geológico estamos. Geológico, claro. Entonces, que es base, digamos, para cualquier inicio de anteproyecto. Obviamente. Entonces, estamos en alguna desventaja. Y yo creo que por ahí va una parte de la discusión. Yo no veo en lo que puso el gobierno en la mesa algún incentivo a la inversión. ¿Cómo se podría generar un incentivo ahí, por ejemplo, en esta dinámica? Bueno, los incentivos a la inversión se hacen con depreciación acelerada, ¿no es cierto? Hay depreciación acelerada en Chile. Se pueden hacer también liberándolos de pagar, por ejemplo, un royalty ad valorem o rebajando el royalty ad valorem por los 10 primeros años hasta que recuperen el capital. Claro, esto para los proyectos nuevos, o sea, hay una serie hay un abanico de posibilidades. A los proyectos nuevos. Eso sería interesante. La otra preocupación, por supuesto, son los medianos y pequeños, porque ellos más abajo de cierto precio, ¿no es cierto?, que tenemos que determinar bien. Yo sé cuál es, pero no lo voy a poner ahora, ¿ya? La verdad es que no aportan prácticamente nada. Y si uno les cobra un royalty ad valorem a cualquier evento, está el peligro que cierren. Claro. ¿Ya? Y eso, estamos hablando de muchos empleos en todo el norte de Chile. Profesor Gustavo Lagos, se nos acaba el tiempo, pero vamos a seguir conversando de todas maneras con el desarrollo de este proyecto royalty minero y otros temas. Nos quedan varios en el tintero, pero para otra será otra invitación. Muchas gracias. Mucho gusto, Nicolás. Como siempre, muchas gracias. Que esté bien. Gracias a usted. ¿Y sabía usted que durante 53 años SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Teniendo como telón de fondo Exponor 2022, SQM dio a conocer a los nuevos ganadores del concurso Más Litio, Menos Huella, dirigido a todos los centros de I+D, universidades, pymes, startups y emprendedores que tengan propuestas que contribuyan a avanzar en electromovilidad
y almacenamiento de energía. En la ocasión, el primer lugar se lo llevó Remote Water, con su solución de purificación de agua a partir de la energía solar para pymes y sectores rurales. Lo revisamos en la siguiente. En busca de avanzar hacia la carbono neutralidad, SQM, junto con la aceleradora Inspiral, invitaron a centros de I+D, universidades, pymes y startups a generar soluciones en materia de electromovilidad y almacenamiento estacionario de energía a través del programa Más Litio, Menos Huella, proceso que concluyó en la reciente versión de Exponor 2022. Esta es nuestra segunda versión del concurso Más Litio, Menos Huella. La primera versión fue muy exitosa y por eso decidimos hacer esta segunda versión, que también lo ha sido. Hemos tenido muchos más participantes, yo creo que mucha mejor idea. Fue muy difícil elegir los 3 primeros lugares y creemos que vamos a seguir con este concurso mucho tiempo más. En esta segunda convocatoria se recibieron un total de 37 propuestas, de las cuales se seleccionaron a 9 finalistas. De estos últimos se eligieron a 3 ganadores para la versión 2022, donde Remote Water se quedó con el primer lugar luego de presentar su solución en el Pitch Day. Nuestro primer lugar busca la reducción de huella de carbono porque es captación de energía a través de paneles solares, almacenamiento en batería eléctrica y a la vez es obtención de agua potable a través de un proceso de limpieza de agua. Para nosotros es un tremendo hito porque el uso de la energía solar en nuestros sistemas de purificación generalmente no fue una necesidad de los clientes. Necesitan abastecer su sistema de agua y luego piensan si es que quieren agregar un sistema solar con el objetivo de reducir el costo de la energía. Pero esto es algo nuevo porque con el uso del litio, digamos, y la energía solar, acá estamos entregando un equipo que finalmente va a costar muy poco que operacionalmente y que puede funcionar de manera autónoma y también controlado remotamente para que la tecnología sea accesible a más personas, a más lugares rurales donde más se necesita. Además, el evento contó con la participación y exposición de Antu Energía y de Movener, soluciones ganadoras de la primera versión del programa, quienes profundizaron sobre sus desarrollos tecnológicos. Nuestra tecnología está basada en baterías de litio. Nosotros desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía en base a baterías de litio. Está enfocada en dar versatilidad, uso y un almacenamiento sustentable y limpio en distintas aplicaciones. Este concurso nos ha permitido acercarnos en esta primera instancia al mundo de la minería, una gran industria. Nos encantaría poder participar junto con las empresas mineras a reducir su huella de carbono utilizando baterías de litio, disminuyendo el consumo de petróleo y así reducir la huella del mismo para la lucha contra el cambio climático. Movener se dedica a la conversión, al retrofit, que es un proceso técnico que básicamente es tomar todos los vehículos o máquinas que operan con un motor a combustión y los transformamos, ¿cierto?, a una operación 100% ecológica con un motor 100% eléctrico. Bueno, nosotros postulamos al Más Litio Menos Huella versión 1, salimos finalistas y efectivamente ganamos el segundo lugar. Luego de eso, no solo quedó ahí el proyecto, sino que también seguimos como cliente con Sokimich, con SQM, ¿cierto? Y estamos en conversiones de otros vehículos o máquinas a 100% eléctrica. Los criterios para elegir a los equipos vencedores consideraron el impacto social, económico y la escalabilidad de sus propuestas. Además, los ganadores de la versión 2022 recibieron un premio de $100,000 a repartir entre los primeros lugares, mientras que el primer puesto contará con el apoyo para el desarrollo de un piloto junto con mentorías ejecutivas con expertos de SQM. Y considerando que a partir de la pandemia la industria minera debió acelerar la digitalización de sus procesos, las compañías han debido trabajar en estrategias que les permitan estar mejor preparadas para los nuevos desafíos relacionados con el resguardo de datos y la seguridad de sus teleoperaciones. Pero, ¿cuál es el panorama de este sector en Chile? Lo revisamos. Con el auge del teletrabajo, las organizaciones se vieron obligadas a adoptar o reforzar la ciberseguridad, con el objetivo de resguardar sus datos y/o reputación. Un estudio de Intel Ocean resalta que gran parte de la explotación de vulnerabilidades se ha gestado por una falta de mitigación oportuna. De hecho, durante 2021, en Chile menos del 16% de los ataques cibernéticos se corrigieron dentro de los 7 días posteriores a la notificación por parte de las marcas.
Los desafíos de la industria minera en este tema son instalar una cultura de la ciberseguridad al interior de las compañías, del mismo modo que en el pasado se instaló una cultura de la seguridad laboral. En ese sentido, cada trabajador y trabajadora tiene que entender que es responsable de la seguridad digital de la compañía. Y esto es relevante porque si es que tenemos vulneraciones en términos de ciberseguridad, podemos poner en riesgo la operación e indirectamente a las personas que están trabajando de manera presencial en las distintas operaciones. Todos los temas relacionados a ciberseguridad han ido al alza, incluso distintos estudios donde como ProChile hemos abordado este sector de trabajo, mostraban antes, en el año 2020, incluso 2021, que cerca del 80% de las empresas destinaban o tenían como prioridad reforzar estas áreas de ciberseguridad y el cuidado de datos que pudiesen tener en las distintas industrias. En detalle, los ataques de secuestro de datos o vía ransomware son los delitos predominantes en la industria. En la actualidad, estos cuentan con distintas variaciones a nivel de extorsión hacia las organizaciones, desde pedir rescate de archivos encriptados, filtrar información sensible y o confidencial, hasta interrumpir operaciones. La industria minera trabaja con grandes maquinarias, gran tecnología, pero su negocio no es la ciberseguridad, su negocio no es la tecnología, es extraer mineral. Entonces, su enfoque no necesariamente está en la tecnología. Entonces, tienen que entender la industria minera que la ciberseguridad siempre tiene que estar en sus procesos críticos, en todo orden de cosas. Entonces hay que tener cuidado con la industria minera en el sentido de lo que están haciendo con su extracción y cómo ese proceso podría ser afectado por un incidente de ciberseguridad, por ejemplo, como un malware. Ha habido una tendencia a la digitalización, automatización y remotización de procesos que hace que ahora sea necesario transferir a través de la red datos operacionales que es necesario cuidar porque de eso depende la seguridad operacional de las compañías. En ese sentido hay una presión al alza en la inversión en ciberseguridad de las distintas compañías mineras. Ante los riesgos que impulsa el avance de los ciberataques, alrededor de un 80% de las empresas tienen previsto aumentar sus presupuestos de ciberseguridad en 2022, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Internacional de Neustar. Así, el 24% de ellas piensan incrementarlo entre un 31 y un 50%, mientras que el resto lo hará entre un 11 y un 30%. Este sector, ciberseguridad y todo lo que es la seguridad de datos, obviamente es un sector que va al alza. Hay proyecciones en Latinoamérica del crecimiento de las inversiones, no solamente en las empresas que ofrecen este tipo de sector, sino que básicamente en distintas industrias donde han ido invirtiendo mayor cantidad de recursos, protegiendo los datos en las distintas industrias. Durante la última versión de la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética, Exponor 2022, la empresa Simtech presentó sus principales productos y equipos para soldar y cortar metales, donde destacó la tecnología ArcReach de Miller, junto con la cortadora láser de fibra óptica de Bodo. Conozcamos de qué tratan estas soluciones. Mira, nosotros como empresa en realidad nos dedicamos a importar y ofrecer soluciones para la industria en todo lo que tiene que ver principalmente con la tecnología en cuanto a soldadura y corte de metales. Bueno, en este caso los equipos Miller tienen la capacidad de brindar una condición más segura y mejorar la eficiencia del trabajo gracias a poner todo el control a manos del soldador. Uno de los equipos importantes con la tecnología ArcReach que tenemos en esta Exponor es la Big Blue 800 Duo Airpack, un equipo concebido como una solución de taller sobre camión, donde podemos trabajar con 2 soldadores al mismo tiempo. A la vez tenemos suministro de 1700 litros por minuto de aire y a la vez contamos con 20 kilowatts de salida auxiliar para poder conectar cualquier tipo de luminaria o herramientas que pueda llegar a necesitar el trabajador en el lugar de trabajo. Una de las principales tecnologías que nosotros estamos ofreciendo y que en realidad es una verdadera solución para la industria es la tecnología de corte láser. Nosotros somos representantes de la marca Bodor, es a nivel mundial la marca más grande en cuanto a soluciones de tecnología de corte láser. Esta tecnología es una maquinaria cortadora láser de fibra óptica, es con una precisión alta, tenemos tecnología de punta. Nuestra empresa Bodor se ha caracterizado siempre por ser los pioneros en tecnología. Podemos con esta máquina hacer cortes para todos los tipos de metales, como son acero al carbono, aluminio,
acero inoxidable, cobre, bronce. Es una máquina que nos permite realizar cortes en metal bastante rápidos, bastante eficientes. Nuestra precisión es de 0.02 milímetros de espacio, ¿sí? Tenemos una velocidad de 3G, entonces es bastante amplio la tecnología que poseemos en nuestra marca. Y la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por 8 universidades que acusan irregularidades en el proceso de adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias de Corfo. La medida busca que se reevalúen las propuestas en vista a que detectaron errores en los antecedentes con los cuales se desarrollaron las evaluaciones y puntajes finales, según el acta presentada por la corporación. La argumentación de la Corte Suprema se fundamenta en el doble rol que jugó el gerente general de Corfo, por lo que la sentencia indica que la participación de Felipe Comens Silva en el Consejo de Corfo constituye una irregularidad manifiesta, faltando gravemente al principio de imparcialidad del procedimiento administrativo contemplado. Recientemente, Mining Intelligence publicó un listado con los 10 principales productores de cobre del mundo, análisis que se basó en la producción realizada durante el periodo 2021 y que contempló una medición del material en kilotoneladas. Según el informe, la minera nacional Codelco logró posicionarse en el primer lugar con 1.728 kilotoneladas de cobre producido en 2021. En segundo lugar, y con cerca de 500 kilotoneladas de diferencia, Freeport-McMoRan logró producir 1.210 kilotoneladas durante el año. Mientras que en tercer lugar se ubicó la minera Glencore con casi 1.200 kilotoneladas de cobre producido. Con esto llegamos al final del programa. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y recordarles que todos nuestros contenidos, las novedades de la industria minera y energética están en www.reporteminero.cl y también en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Reporte minero y energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.